días en tiempos de incertidumbre con Care Santos y Albert Lladó. No os presentaré porque casi, bueno, es evidente, yo estoy seguro que todos lo sabéis, pero sí decir por qué están aquí. Care publicó en Destino en castellano y en columna en catalán El loco de los pájaros, Alberto Susseis, que es una novela basada en hechos reales en la que cuenta la historia de un aficionado a la ornitología que, diremos solo, decidió llevar todas las especies de pájaros que salen citadas en las obras de Shakespeare, que quiso llevarlas a Nueva York, a Central Park, con la idea de que Central Park fuera como un gran homenaje a Shakespeare, y esto tuvo pues una historia detrás que ella descubrió. Ahora nos explicará cómo conoció esta historia y nos explicará hasta dónde pueda de la historia en sí. Y al ver, lo hemos traído porque tiene un ensayo reciente titulado Contra la actualidad, en el que, bueno, básicamente usa el método socrático de lanzarse preguntas a sí mismo, y me parece... Tenemos una fiesta abajo, si no me equivoco. Se nota. Si alguien se aburre. Si pasan haciendo la conga por aquí, los saludaremos a todos. Pero bueno, él parte de una perplejidad del presente y trata de reflexionar sobre, bueno, hacia dónde estamos yendo y la sociedad que estamos creando. Y con estos, la idea de un hombre que tuvo un sueño de crear un poco un paisaje utópico en Nueva York, digamos, ¿no? Cambiar, una utopía siempre es cambiar la realidad presente. Y otro autor que está planteándonos la necesidad urgente de cambiar la realidad presente porque es una realidad que quizás está yendo por mal camino. Vamos a ver qué sale de aquí. Y dicho esto, empezamos un poco con Care. Yo quería preguntarte, Care, si podías explicarnos, bueno, los dos un poco cuál es el origen de vuestros libros. Care, yo si no me equivoco, tú eres una fanática de Nueva York y vas una vez al año, y además hay una librería que creo que es tu librería de cabecera, y ahí empieza la historia de este libro. Sí, efectivamente. Primero, gracias por estar aquí. Pensáoslo, a ver si preferís estar en la boda de abajo. Y encantadísima de compartir mesa con estos dos compañeros. Bueno, con Álvaro nos conocemos desde hace unos meses y estoy encantada de coincidir contigo otra vez, Álvaro. Bueno, el origen, efectivamente, estás muy bien informado, como no, fue, a mí me gusta mucho perderme en una librería que hay en la calle 12, con Broadway de Nueva York, que es una librería caótica, lo más parecido a un bazar oriental que pueda ser una librería, y allí encontré, en un mostrador que siempre frecuento de libros raros, encontré un libro que se titulaba Cómo Shakespeare lo cambió todo. Y yo, que soy shakespeariana de pro, me llevé ese libro a casa y tardé un poco en leerlo. Esa es la verdad, esa cosa que pasa con los libros, ¿no? Que los amontonas en alguna parte y te acuerdas al cabo de un tiempo. Bueno, lo encontré un poquito antes de la pandemia, y ahí descubrí esa historia de este señor absolutamente chiflado que se llamaba Eugene Schieffelin, que tuvo ese sueño tan precioso de introducir en Estados Unidos, en Central Park, al lado de su casa, todas las especies de pájaros que nombró William Shakespeare en su obra. Él era un señor, parece muy aficionado a Shakespeare, como no, y sobre todo muy aficionado a los pájaros, también muy rico, claro, y un hombre que tenía mucho dinero, que vivía de las rentas de la empresa familiar, si no, no hubiera podido hacer nada de todo esto, y se dedicó a intentarlo, pues se dedicó a irse, claro, en el siglo XIX, que no era cualquier cosa, ¿no? Pues irse a Inglaterra, capturar los pájaros, trasladarlos a Estados Unidos, intentar la introducción de diversas especies. Bueno, solo os diré que lo consiguió con una, que no se sabe qué pasó con las demás, lo consiguió con el estornino. El estornino hoy día está considerada una de las mayores plagas biológicas que puede haber en toda América, y todos los estorninos de todo el continente americano son descendientes de las 30 parejas que este señor introdujo en Central Park el 6 de marzo de 1906. Bueno, dicho esto, esto lo hacía para mejorar el mundo, que esto es lo que conecta con el tema de la mesa, ¿no? Y que a mí me parece también tan bonita esta conexión. Lo hacía para mejorar el mundo porque, y esa es la parte bonita de la historia, aunque era una idea catastrófica, a él le parecía precioso y mejor un mundo en el que oyera cantar por las mañanas a los mismos pájaros que inspiraron a Shakespeare. Y solo esta idea ya merecía una novela. No la había escrito ningún autor estadounidense, y yo soy novelista, cayó en mis manos esta historia y decidí lanzarme a otra locura,
que fue la de escribirla. Esto nos dará para hablar luego sobre cómo los sueños, las utopías se convierten en distopías casi, ¿no? Porque actualmente la plaga de estorninos en Estados Unidos cuesta 800 millones de dólares anuales al gobierno de Estados Unidos, pues sí, que es porque destrozan las cosechas y todo, claro, no es un animal invasor, digamos, ¿no? Sí, sí, y además va dejando sin posibilidades de supervivencia a especies autóctonas. Claro, aquí ya hablamos de otras cosas, pero claro. Porque es un animal, el estornino no hace daño a nadie, es un pajarito muy mono y muy chiquitito, pero tiene una capacidad de adaptación a todo que recuerda bastante a la capacidad de adaptación de los humanos, que somos la especie invasora por antonomasia, ¿no? Y eso hace que haya dejado sin alimentos, sin nidos, sin posibilidades de nidificación a muchas especies autóctonas americanas. Un señor estupendo, supongo que no tiene escultura en Estados Unidos, no ha habido una escultura este señor. No, todo lo contrario, tú buscas Eugene Schieffelin en internet, solo salen insultos y además graves. De todas maneras, o sea, tú escribes tu libro con la voluntad de analizar, de afrontar la perplejidad del presente. Explícanos un poco a qué te refieres con esto. Sí, bueno, buenas tardes. Y el origen del libro, perdón. Sí, que dicho así parece muy grande y es mucho más pequeño, o al menos como nace. Primero, gracias a José Luis y gracias a todo el mundo que hace posible el evento. Felicidades a quien se ha casado. Espero que nos invite a la barra libre. En realidad, como yo me he dedicado a la escritura desde diversos campos, me he dedicado desde el teatro, me he dedicado desde la narrativa y me he dedicado también desde el periodismo, tenía la sensación, ese ahogo, que seguro que es compartido, de que iba narrando cosas y la inmediatez la iba desbordando, ¿no? Y me puse como los deberes, un ejercicio de escritura sin más, que era una vez a la semana me hacía una pregunta sobre algo que había visto, alguna película, alguna música, algún libro. ¿Qué pregunta me generaba? Porque me había dado cuenta que cuando había cumplido los 40 años, todo lo que había hecho en realidad era exactamente lo que citabas, ¿no? Hacer preguntas socráticas, ¿no? Sea desde el periodismo, el teatro o una novela. Y entonces sale como un año haciéndome preguntas para que no salga difuminado aquello que he leído, para que quede algún tipo de huella en mi lectura, ¿no? Y de esas muchos ensayitos, cuando acabó el año lo dejé reposar un año más, y luego estuve repasando esos textos y salieron 30 preguntas que me parecían algo que es bastante revolucionario, que eran preguntas atemporales, que no se dejaban arrastrar por la aceleración de la actualidad en el sentido de inmediatez. Y ahí empecé a diferenciar o intentar diferenciar algo que para mí es fundamental en el periodismo, que a mí me interesa, y creo que el periodismo en el caso de la novela de Cade también es importante, qué es la actualidad y qué es el presente. Y no son exactamente la misma cosa, ¿no? Hay preguntas que son profundamente contemporáneas, pero no necesariamente coetáneas, ¿no? Uno cuando lee Shakespeare, o cuando lee Platón, o cuando lee, Molière, hay preguntas que nos interpelan aquí y ahora. Y sin embargo, no son coetáneas, ¿no? Lo coetáneo es lo que coincide en los mismos años, ¿no? No podemos ir a saludarlo o a escucharlo. Sin embargo, están viviendo el presente. Estamos compartiendo un presente que no es compartido en la actualidad. Y un poco nace de ahí, ¿no? Esas 30 preguntas están rotando sobre ese matiz entre lo que es el presente, lo que es lo contemporáneo hoy, y lo que es la actualidad que está secuestrada, lo sabemos todos, ¿no? Tú tienes la sensación de que algo te ha impactado muchísimo a las 3 de la tarde, estás como en un impacto brutal, y a las 5:30 pasa otra cosa, ¿no? De esa actualidad, esa última hora, esa retórica de un periodismo casi futbolístico, ¿no? Que hemos copiado muchas veces de Estados Unidos también, que ese periodismo de la CNN también ha sido una plaga, bastante peor que los estorninos. Y que nosotros estamos inmersos en eso, ¿no? La retórica de las redes sociales tiene mucho de eso. Vamos a coger este tema del periodismo precisamente ya que ha salido, porque en tu novela también está muy presente. En tu novela rescatas a un personaje, a Nelly Bly, que bueno, una gran periodista de su momento, que se impuso un reto, bueno, muchas cosas hizo, pero una de las más famosas
es que ella quiso batir el récord que había batido un personaje falso, ¿no? Batir el récord de Phileas Fox, Willy Fox para todos, para la mayoría de nosotros, y quiso batir el récord de dar la vuelta al mundo en 80 días, ella quiso hacerlo en menos, ¿no? Entonces también se huele esto a truco de periodista freelance que intenta vender un proyecto a su periódico para ver si le pagan una vuelta al mundo, digamos, ¿no? Claro, anda, no era lista ni nada Nelly Bly, sí. Bueno, cuando tú documentas una novela, claro, te dedicas durante un tiempo a sumergirte en una época, en este caso el siglo XIX, Nueva York, y descubres muchas cosas con las que no empezamos. Una de las cosas con las que tropecé, claro, fue que era la época dorada del nacimiento de ese periodismo del que estáis hablando, ¿no? El periodismo que ha marcado no solo el 19, el 20 y sigue marcando el 21, y que efectivamente es un invento estadounidense. Y le debe mucho, o es culpa de este señor que se llama Pulitzer, que hoy día da nombre a uno de los premios más prestigiosos en todos los terrenos culturales, pero que en su tiempo fue un hombre, bueno, con muy pocos escrúpulos, con una moralidad muy particular o casi inexistente, y que creó lo que hoy conocemos como periodismo amarillista. De hecho, el nombre deriva directamente de un suplemento que él creó que tenía el papel amarillo, por eso se ha llamado a este tipo de prensa amarilla, porque el papel en el que se imprimía se teñía de amarillo. Bueno, pues en ese medio, que fue el New York World, el que él fundó, colaboró Nelly Bly, y es que eran tal para cual. Este hombre era la horma del zapato de Nelly Bly, ¿no? Nelly Bly era una chica surgida de la nada, del sur profundo de Estados Unidos, sin prácticamente formación, pero muy atrevida y muy respondona. Pues empezó escribiendo una carta al director reclamando más derechos para las mujeres, y Pulitzer la fichó y la convirtió en su reportera estrella. Y eso, unido al atrevimiento de ella y a las ideas que tenía, muy innovadoras también, pues hicieron que se convirtiera en una rockstar. O sea, realmente Nelly Bly fue una mujer muy célebre en su tiempo. Y cuando propuso esta vuelta al mundo, que por supuesto hizo, ¿no? Es muy divertido porque está publicado eso, hay una editorial que lo publicó en castellano, publicó su vuelta al mundo emulando al personaje de Jules Verne. Y ganó, perdón, ganó a Phileas Fox. Sí. Sí, El libro se llama, solo el título ya lo dice, ¿no? El libro se llama La vuelta al mundo en 72 días. Entonces ella lo hizo en 72 días. Por supuesto, las crónicas las escribió después, porque en ese momento la técnica no permitía mandar crónicas desde ningún sitio. Ella iba informando por telégrafo, iba mandando cables desde el mundo, pues he llegado a tal sitio o a tal otro, y el periódico lo publicaba a 5 columnas, pues nuestra reportera con enaguas le llamaban. Que claro, que fuera una mujer era algo absolutamente novedoso, y de hecho por poco no va por culpa de ser una mujer. Pero cuando le fue a plantear a su editor que quería hacer eso, su editor, se lo recogía en la novela, pero es que era tan encantador y tan pintoresco, su editor le dijo que una mujer no podía dar la vuelta al mundo como ella pretendía, porque perdería todos los traslados de un transporte a otro, porque las mujeres viajan con demasiados baúles como para poder hacer las conexiones. Entonces, gran parte de la noticia fue que ella viajaba solo con una maleta de mano. Y de esa maleta de mano se habló muchísimo en las crónicas de la... que llevaba ahí dentro, ¿no? Bueno, lo pone, sí, pone todo. Por cierto, que lo que llevaba Nelly Bly en el maletín de mano, ninguna mujer del siglo XXI lo meteríamos en ningún maletín, no ya para dar la vuelta al mundo, sino para casi nada, ¿no? Pero es muy curioso todo ese personaje, el revuelo que se organizó, la celebridad que adquirió y qué significa eso en el periodismo de esa época y en el que ha venido después. Claro, tú también hablas mucho del periodismo. De hecho, tú ya has hablado anteriormente del periodismo en un pequeño ensayo que tienes publicado en Anagrama, que se titula La mirada lúcida. Es una preocupación que es constante en tu obra, digamos. Tú sigues ejerciendo, pero has ejercido mucho más como periodista anteriormente, que ahora, porque ahora estás también metido en cosas de profesor y de la filosofía y todo esto. Todo menos ganar dinero. Todo menos ganar, bueno, sí, pues, o sea, es un periodista que ha ido peor, digamos, que sea periodista es muy malo. Pues parece que no se puede bajar más. Tú has conseguido. Siempre está la filosofía. Siempre está la filosofía para todo. Te queda la poesía, que lo sepas. Es verdad. pero estás como muy preocupado por esta idea de que el periodismo, digamos, está sometido a una obsesión por la actualidad. Hay una imagen en tu libro muy potente, que es la de la actualidad como una gasolinera en medio de una carretera,
y la carretera es la carretera de la historia, y estamos todos mirando la gasolinera, que es una gasolinera en medio de la nada, que no interesa, no tiene ningún interés para nada, y cuando en realidad la carretera es lo interesante, digamos, ¿no? Y tú denuncias esto de dejemos de mirar la gasolinera. Sí, bueno, supongo que lo hace alguien que no tiene carnet de conducir y algún trauma hay por ahí, ¿eh? Me ha interesado siempre el periodismo, no solo porque me he dedicado, porque me dedico, porque si uno se pregunta realmente qué sociedad mínimamente interesante o mínimamente emancipada existe en periodismo, es difícil de encontrarlo. Al menos como una democracia como nosotros la entendemos, ¿eh? Por lo tanto, siempre que hago una crítica del periodismo lo hago desde un ejercicio casi de amor, ¿eh? Sí, claro. Lo que pasa es que yo solo creo que se puede amar a algo siendo crítico, ¿no? No desde un lugar naif ni gremialista, ¿no? Una defensa naif del periodismo creo que no nos sirve para nada, sino para autocomplacencia y para defender pues eso, un estado de la cuestión que no es interesante y que no es crítico. Por lo tanto, mi aproximación al periodismo es una aproximación sobre qué narrativa se está construyendo el periodismo. Para mí tiene la misma validez narrativa o una crónica periodística que un cuento o una novela, tiene la misma ambición, incluso. Yo creo que esto el periodismo latinoamericano nos ha enseñado que es así. Y otra cuestión es profundamente política, ¿no? No hay democracias abiertas sin un buen periodismo. Y aquí hay una clave que es paradigmático, que fuese Balzac que nos la decía, ¿no? Nosotros muchas veces cuando hemos sacado pecho del periodismo muy importante para las democracias, decimos, es que somos el cuarto poder. Y es súper curioso porque Balzac esto lo dice como un insulto al periodismo. Tiene un articulito en un diario que dice, vosotros los periodistas que os creéis el cuarto poder, un insulto que nos lanzaba Balzac como queriendo ocupar un espacio de poder, lo hemos asumido como algo positivo. Para mí el periodismo es aquel que hace contrapoder, que vigila el poder, que vigila las retóricas del poder, las trampas. Por eso la noción narrativa del periodismo es tan importante, porque conoce los recursos narrativos y los combate, ¿no? Por lo tanto, otra vez es una pregunta contemporánea. ¿Para qué queremos el periodismo hoy y aquí? ¿Para generar nuevos poderes o para combatir las trampas de la retórica del poder? Y esto lo estamos viendo cuando vemos tertulias pseudo-periodísticas en la televisión. Es muy fácil señalar, bueno, este irá en las listas electorales en la tercera posición, este en la segunda. Uy, qué bien hace el argumentario este en la cuarta. Es que lo estamos viendo todos, ¿no? Es algo pornográfico. Y por lo tanto, ese acceso al poder como un trampolín, ese acceso al periodismo como un trampolín hacia otra institución del poder, que puede ser a un partido político, que es absolutamente legítimo. No quiero decir que los periodistas no puedan participar de los partidos políticos. Lo que me parece pornográfico es que utilicen el periodismo para acceder a ellos, ¿no? O para acceder a un lugar privilegiado de ellos. Y esto es lo que me preocupa desde hace tiempo, porque es la perversión absoluta del periodismo, ¿no? El periodismo es la posibilidad de otras narrativas que no están marcadas por lo puramente propagandístico, ¿no? Es una lucha contra la propaganda, en realidad. Para mí, el periodismo es una forma de antidogmatismo. El resumen es ese. Estamos en la semana idónea para hablar de periodismo, porque es la semana del tema, digamos, ¿no? Yo no sé si tú también has ejercido, bueno, y ejerces como periodista muchísimo, no sé cómo tienes la visión que tienes tú de la profesión o cómo ves la evolución de todo aquello que en el siglo XIX empezó a gestarse, digamos, en qué punto ha llegado, digamos. Bueno, escuchaba a Albert y pensaba, todo eso estaba en germen ya en esta época que yo novelé precisamente por esto, ¿no? Porque era el inicio del mundo que hemos conocido y de todos los fatales tics del mundo que conocemos. Claro, ese periodismo amarillista en que los periodistas acaban convirtiéndose en estrellas, en que ya no importa tanto lo que escriben como lo que hacen y en que utilizan su trabajo para transportarse a otra cosa, ¿no? En realidad, esta mujer es el paradigma de eso. Nellie Bly terminó casada con un millonario, después de lo que ella había sido, ¿no? Una mujer tan revolucionaria, terminó casada con un millonario que le propuso matrimonio en un almuerzo de estrellas al que ella había sido invitada en su condición de estrella del periodismo. No ha cambiado nada. No, claro, es muy paradigmático que además ocurriera así, ¿no? Y en el siglo XIX. Bueno, yo te agradezco, Álvaro, la generosidad de considerarme del gremio. Es verdad que yo he trabajado en el periodismo, siempre en el periodismo cultural,
pero fui una infiltrada, ahora soy columnista, que casi te diría que degenerando he llegado a columnista, ¿no? Pero cuando trabajé en el periodismo más activo, siempre lo hice en el periodismo cultural, es decir, en aquello que más me interesaba y de lo que algo sabía, y solo estuve en el periodismo porque era el único lugar en el que podía hacer algo muy extraño, que era escribir y que me pagaran. Y por esa única razón yo terminé en el periodismo. En realidad yo sí tenía, cuando trabajaba en el Diario de Barcelona, gente que tenía vocación periodística de verdad, y yo siempre me sentí una impostora porque me temo que lo era. En tu libro, hoy hemos venido a hablar de utopías, pero es casi imposible hablar de utopías sin hablar de distopías, porque precisamente el personaje de tu novela, buscando una utopía, casi crea una distopía, pero en realidad todo el libro está teñido como una especie de otro tema del que se está hablando mucho actualmente, que es el tema del colonialismo, digamos, porque el protagonista, en su lógica colonialista, lo veía muy bien lo de llevar pájaros de Europa a Estados Unidos, porque eso era como europeizar ese continente que todavía está un poco por conquistar del todo, digamos, ¿no? Entonces hay una lógica colonialista que ahora, en realidad, el periodismo de la sociedad está justo en el otro camino, ¿no? De desmontar todo aquello. Sí, pero yo creo que iba más allá, ¿no? Él fundó una sociedad de aclimatación, la Sociedad de Aclimatación Americana, que iba tarde, ¿eh? La Sociedad de Aclimatación Americana llegó cuando ya habían fracasado las sociedades de aclimatación europeas, pero estas sociedades, que son muy hijas del 18 y del 19, que nacieron en Europa, en París fue la primera, España fue la segunda, es muy curioso, muy efímera, pero existió en Madrid. Estas sociedades lo que pretendían era mejorar el mundo, y ellos realmente eran gente utópica, que trabajaban con ese fin. Claro, desde la más absoluta ignorancia. En aquel momento no podían saber que trasladar especies animales de un continente a otro, animales o vegetales, no podía hacerse, que eso provocaba grandes cataclismos ecológicos, ¿no? En aquel momento no lo podían hacer. Bueno, no lo sabían, pero lo hicieron. Y lo hacían con esa finalidad, mejorar el mundo, y además en sus estatutos lo recogían, ¿no? Querían dejar un mundo mejor a sus hijos y a sus nietos. Y estaban convencidos de que su acción iba a mejorar el mundo. Esto a mí es una de las cosas que me ha interesado en cuanto a las conexiones con el libro de Albert, ¿no? Porque, claro, para cambiar el mundo lo primero que tienes que querer es hacerlo, ¿no? Echar un vistazo a tu realidad y pensar que tu realidad es mejorable, y pensar que puedes aportar tú para mejorar esa realidad. Ellos tenían mucho que aportar porque tenían dinero y tiempo para hacerlo, y además pertenecían a esta clase social que ya ha desaparecido, ¿no? Pero que durante el 19 hizo así las cosas y promovió muchos cambios en el mundo, que consideraba que ellos tenían que ofrecer una utilidad a su sociedad. Y desde este punto de vista, bueno, yo creo que mi loco personaje con su idea catastrófica, bueno, pues también merece nuestra benevolencia, porque puso su tiempo y su peculio, ¿no? a disposición de esta idea tan peregrina pero tan bonita que se le ocurrió. Tú, hablando de distopías, digamos, tú vas como al otro lado, o sea, tú dices de golpe, la sociedad está harta ya de colapsólogos, que los llamas tú, que son esos científicos que solo se dedican a decirnos el mundo se va al garete, y tú dices, hay otro tipo de científicos que están ofreciendo otras alternativas y no todo tiene que ser catastrofismo. Sí, y además, pensando estos días sobre el tema de la utopía y de la distopía, pensaba cómo estamos secuestrados cuando utilizamos esos términos por retóricas que son profundamente religiosas. Incluso los que no somos religiosos las estamos utilizando de esa forma. Si pensamos la idea de utopía, ¿utopía qué quiere decir? Desde Thomas More, ¿no? En un libro que se inventa el término, quiere decir negación, topos lugar, por lo tanto es el no lugar, ¿no? Y por lo tanto, si yo pienso en algo utópico, tiene que ser en un lugar que no sea este. Siempre hay una promesa de huida. Aquí no puedo ser libre. Aquí no puedo emanciparme. Hay algo de resignación en eso. Hay algo, Thomas More es un reaccionario en realidad, sitúa esa utopía, cuando la escribe a principios del 16, en una isla. Lo utópico tiene que llevarnos al aislamiento. O sea, ya en el nacimiento de la idea de utopía hay algunas cosas que tendríamos que tener un poco de cuidado cuando pensamos en esa utopía, que es un lugar alejado de la realidad. Eso no quiere decir defender el pragmatismo, solo hablar de lo posible. No, bienvenidos los imposibles, pero aquí y ahora.
Hay una frase maravillosa de Iris Murdoch que dice: para mí no hay nada más diferente en el mundo que la imaginación de la fantasía. Podemos estar de acuerdo o no, pero la imaginación está aterrada. Nosotros estamos imaginando mundos posibles aquí y ahora. La fantasía, tal como la entiende al menos Murdoch, quiere decir tener que construir otros mundos fuera de nuestro mundo. ¿Y eso qué nos hace? Nos quita la responsabilidad, el compromiso. Ya lo haremos en el nuevo mundo, ¿no? No lo haré aquí. Yeah. Por lo tanto, cuando hablamos de utopías, yo creo que la pregunta radical es cómo las construimos aquí. ¿Cómo las construimos con mujeres y hombres manchados, con prejuicios, con contradicciones? Porque la idea utópica siempre es del nuevo hombre, ¿no? Albert Camus, en El hombre rebelde, que sabéis que este ensayo que le valió que todos los comunistas de Estado, digamos, lo miraran con muchas reticencias, decía: ¿por qué se equivoca el hombre revolucionario? Nosotros aquí podríamos decir el hombre utópico, ¿eh? Se equivoca porque ama a un hombre que aún no existe. Habla a un hombre que es pura fantasía. Y por lo tanto, yo creo que la utopía, pensada como lugar de libertad, de emancipación, tendría que ser pensada no como una forma de huida, que es un relato profundamente religioso. El libro segundo de la Biblia habla del Éxodo. Y el Éxodo es: vale, vais a dejar de estar secuestrados. Mira que actual, a los israelitas, vais a dejar de ser secuestrados por el faraón, pero venís conmigo, que soy Yahvé, y tenéis solo una condición: la absoluta fidelidad. Por lo tanto, va de unas cadenas a otras cadenas. Y se tienen que huir para construir, ¿qué? La tierra prometida. Yo creo que estamos hartos de tierras prometidas. Estamos hartos de gente que nos diga... y esto tiene que ver con el tema de la bondad, que creo que es un tema fundamental en la novela de Karen. Ser buena persona es imprescindible, pero no es suficiente. La bondad no es suficiente. Sin ser buena persona no se puede convivir en sociedad, pero no es suficiente. La bondad ha traído muchos males al mundo. Y lo estamos escuchando hoy, Hace 2 semanas escuchamos la bondad como un secuestro emocional. Estar en el lado bueno de la historia. Que estén con nosotros los buenos. Cuando tú dices que estén con nosotros los buenos, has construido una frontera, has deshumanizado al otro. Y cuando se deshumaniza al otro, es mejor que te vayas al Éxodo, porque es imposible la convivencia. Quien dice la bondad dice las buenas intenciones, sí, ¿no? También. Claro, sí, sí. En nombre de la bondad se han hecho grandes cataclismos en el mundo. Pero también en el libro también, como apuntas, arranca el libro cuando se está construyendo Central Park, que Central Park de alguna forma es también una utopía. Una utopía, porque es de golpe vamos a hacer que la ciudad tenga un bosque aquí en medio, tenga o sea, como los jardines, como también construcción de posibles nuevas formas de vivir, digamos, ¿no? Sí, sí. No sé en qué modo aquello impactó en la ciudad, supongo que habría gente a favor, gente en contra, habría de todo con Central Park, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y claro, esa construcción no solo de la ciudad, sino de la nueva vida, también era muy atractiva de novelar, ¿no? Porque estaban haciendo todo en aquel momento en Nueva York. Es curioso lo de Central Park porque mucha gente cree que Central Park es el pulmón natural que le queda a Nueva York, ¿no? Que estaba allí y que... Sí, y construyeron alrededor, digamos. Claro, claro. Central Park es un Frankenstein artificial completamente, armado con cosas traídas de todos sitios, con rocas de las montañas cercanas, etcétera, y que es absolutamente artificial, inspirado en los jardines europeos, sobre todo en los ingleses, que a su vez están inspirados en los jardines románticos. O sea que todo eso es una enorme utopía. Vamos, el jardín romántico es la utopía por antonomasia del paisajismo. Es la gente del 18 pues quería tener un lugar que le recordara a la naturaleza y como no tenía naturaleza lo construía artificialmente, que es lo más alejado de la naturaleza que puedes imaginar, ¿no? Pues exactamente eso fue Central Park y por eso Central Park también es importante en mi novela, ¿no? Porque actúa como símbolo también. Hablas tú también, Albert, de los símbolos, y yo creo que es importante siempre en la ficción que la ficción vaya un poco más allá de la primera historia que se está contando, ¿no? Por eso es interesante que haya otras lecturas, y para mí esas otras lecturas vienen casi siempre a través de esto, ¿no? Pues escenarios que pueden actuar como paisajes simbólicos o como algo que va muchísimo más allá de la historia que estás contando. Central Park es uno de esos paisajes. Claro.
hay una forma también de ver las historias y las utopías. Las utopías hay quien dice que es una mirada hacia atrás, ¿no? Una mirada hacia la Atlántida, hacia el Edén, hacia tal, y la distopía es una mirada hacia adelante, digamos, hacia el desastre que vamos. Y en esa idea de mirada hacia atrás, tú en el libro también haces que tu protagonista sea un gran lector de Jean-Baptiste Lamarck, como digamos el precursor del darwinismo, si queremos verlo un poco así, y el darwinismo en realidad también es una forma como de destrucción de toda idea utópica del pasado, ¿no? O sea, el paraíso no existió jamás, esto es una evolución, el planeta es una cosa que va por su lado y la religión va por otra, y destruye de alguna forma un sueño bonito que tenía la humanidad, que era venimos todos de un bonito jardín en el que todos éramos súper felices, ¿no? Sí, sí, no deja de ser un señor muy pragmático, ¿no? Este Schiffelin. Tuve que reconstruirlo porque era un hombre, el personaje real era un hombre que nació en una familia muy conocida, todos sus hermanos salían constantemente en los medios de comunicación, todos hacían grandes cosas, todos tienen retratos oficiales. Él no, él es un hombre discreto, da la sensación que estaba siempre más a gusto en un segundo plano. Claro, a mí me complicó las cosas a la hora de documentarme, pues porque era un hombre sobre el que no había casi nada, ¿no? Y tuve que reconstruir su biografía a partir de las poquitas cosas que se sabían, bueno, y de eso que hacemos los novelistas, que en realidad somos muy tramposos, pues por método deductivo, por la época, por personajes parecidos que hicieran lo mismo que él, pues acabar organizando su vida más o menos como yo pienso que pudo ser, no tanto como sé que fue, sino como pudo ser. Y evidentemente Lamarck era un personaje importante, porque para los naturalistas de esa época, el descubrimiento de las teorías de Lamarck fue fundamental. Recordemos que las de Darwin todavía no se habían publicado, por tanto Lamarck era el gran referente, y él que era que tuvo que tener, como lo han tenido todos los naturalistas de todos los tiempos, pero especialmente de esa época, tuvo que tener una epifanía, pues a mí me vino muy bien que Lamarck formara parte de su epifanía. Los escenarios donde tiene esa epifanía, que es una finca que perteneció a su familia y donde yo le imagino de niño pues persiguiendo sus primeros pájaros y dejándose guiar por un antiguo esclavo de la familia que conocía todos los secretos de la naturaleza y tal, pues todo eso también tiene que ver con algunas biografías de ornitólogos que leí, pero claro, no con él, porque de él no sabía apenas nada, ¿no? Casi que lo único a lo que podía aferrarme, además del escenario ese real de la familia, era Lamarck. Y eso es lo que hice, ¿no? Pues hacerle descubridor de las teorías de Lamarck y un hombre pragmático y distinto que basándose en esas teorías intenta urdir una pasión que continúa toda su vida. Pero pudiste ver un poco la reacción del gran público ante las teorías de Lamarck, porque me imagino que la gente salía como, bueno, sobre todo con Darwin, digamos, ¿no? Sí, claro, en ese momento sí hay un hermano suyo que publica contra las teorías de Lamarck, un hermano suyo creacionista, absolutamente conservador, que le ataca constantemente. Sí que pude algo, aunque poco, porque hay muy poquita información sobre eso. El creacionismo, de hecho, está volviendo últimamente, parece que todo vuelve todo. Claro. Está volviendo. Quería preguntarte antes de continuar, solo es un apunte entre medio, que no me ha quedado claro del todo. ¿Al final hay un Shakespeare halconero o no? Explica por qué pregunto esto. ¿Por qué? Bueno, Shakespeare es un personaje importante, de hecho fue el primero, Shakespeare estaba invitado al festín desde el principio, claro, fue él el culpable de todo. Bueno, el Shakespeare halconero, yo creo que fue un encargo de este biógrafo suyo que escribió sobre todos los pájaros de Shakespeare. De hecho, es un libro que se publicó en el siglo XIX, 1871, que se llama exactamente así, Los pájaros de Shakespeare. Y en la primera página aparece un retrato, así como los retratos que conocemos del Shakespeare vestido de Otelo, parece que vestido de Otelo, pero lleva en el brazo un halcón. Entonces este retrato que lo mandó confeccionar Harting, el autor de este ensayo sobre sus pájaros, en realidad es nada oficial y parece que bastante inventado, según las teorías recientes, porque él defendía que Shakespeare tenía halcones y de hecho que iba a todos sus estrenos con un halcón en el brazo y que convivía con un halcón y que se dedicaba a entrenarlo, en fin. Yo creo que eran más el interés y las ganas del autor del ensayo sobre los pájaros de que Shakespeare además
fuera halconero, ¿eh? Yo me temo que Shakespeare no debió de tener mucho tiempo de criar halcones. Eso de ir a la sobar con un halcón y tal. Es muy bonito, sí, es muy bonito, fantasía. y muy cinematográfico, pero claro, no olvidemos que Shakespeare fue como un guionista de Netflix. O sea, Shakespeare era un señor que trabajaba a destajo, a quien le iba muy bien, que además no tenía casi tiempo para vivir, se dedicaba a trabajar, a escribir, a escribir. Si tenía algún tiempo libre, regresaba por 2 días, por 3 a su casa, que por cierto estaba bastante lejos de Londres, tenía 2 días de camino, y vamos, yo tampoco le imagino criando halcones a Shakespeare, por lo menos en los años de su gran éxito teatral en Londres. Otra de las coincidencias con los 2 libros, ahora te lo pregunto a ti, pero también te afecta a ti, es el miedo un poco, o bueno, la gente a favor y en contra de los avances técnicos del momento, ¿no? Tú hablas mucho de la inteligencia artificial en tu libro, tú hablas de los avances técnicos en el siglo XIX, que también el ludismo y todas estas cosas, digamos, de la época, pero es como muy interesante porque además está en boca de todo las reflexiones que haces tú sobre la inteligencia artificial, en el que dices que, por ejemplo, que no hay que temer a la inteligencia artificial, sino preguntarnos por qué hemos hecho hasta ahora trabajos que podían hacer un robot. O sea, no es que los robots vayan a sustituirnos, sino por qué diablos nosotros éramos robots antes, digamos, ¿no? Y le das un par de vueltas a la tortilla que es, bueno, ¿puedes comentarnos un poco? Sí, totalmente. Yo creo que una vez más, no se puede ser crítico hacia algo desde las fobias, ¿no? Y yo creo que es tan peligrosa la tecnofilia, ¿no? Creer que la tecnología nos va a salvar, ¿no? Es otra forma de mirar religiosa, ¿eh? sobre los artefactos, como la tecnofobia, que también es una forma muy cómoda también de instalarse, ¿no? Toda la tecnología nos va a suplantar la humanidad. Hombre, yo me acuerdo cuando trabajaba en una redacción 8 horas, que durante 6 horas prácticamente hacía un trabajo puramente robotizado. O sea, poner negritas, poner los subtítulos, que la inteligencia artificial haya aprendido a hacer eso y lo haga en 3 segundos, tampoco me extraña tanto, ¿no? La pregunta es... Tampoco era tan difícil, ¿no? Tampoco era tan difícil, o sea, la pregunta es ¿por qué estábamos actuando como robots cuando tenemos cosas que son difícilmente imitables? Sabemos muchas cosas que la máquina no sabe imitar. Precisamente tiene que ver con lo que decía Care ahora, el lenguaje simbólico, la inteligencia artificial se va muy mal con él. No sabe entender por qué nosotros durante la pandemia, para decir la necesidad, por ejemplo, del duelo, acudíamos a Antígona, ¿no? Una cosa antiguísima. ¿Por qué necesitamos el arquetipo para explicarnos? Antes de empezar hablamos de la pérdida de rituales, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué necesitamos el ritual? Esta máquina no entiende nada. No entiende la ironía, por ejemplo. ¿Por qué diciendo justo lo contrario de lo que quiero que entendáis ahora, todos lo entendemos en nuestra comunidad de oyentes y nos reímos? La ironía, mucha gente no la puede entender, pero si no hay recepción no hay ironía. Eso está. Y está en el fundamento del inicio de la filosofía. Sócrates, sin ironía, no hay inicio de la filosofía, es el inventor de la ironía como lenguaje dialógico y está en el inicio de la novela. El Quijote es ironía, sin ironía no hay el Quijote. Esas cosas, la máquina no se relaciona bien, porque tiene un lenguaje que es puramente descriptivo. Por lo tanto, además de estar asustadísimos, que crea impacto, que crea zozobra, no digo que no, porque la inmediatez es brutal con la que trabaja, yo creo que es una buena oportunidad para preguntarnos qué nos hace humanos y por qué no dejamos ya de comportarnos como robots, ahora que hay robots, que lo hagan ellos, ¿no? No sé si en la época, supongo que el debate sería un poco el mismo, ¿no? Sí, a mí me interesa mucho ese debate porque avanza mucho el mundo, nos parece que avanza y inventamos todo tipo de artilugios técnicos que nos preocupan, pero en realidad estamos siempre igual, ¿no? El 19 yo creo que se diferenciaba de la época actual en que había en general más optimismo con respecto a los avances, ¿no? La gente estaba más esperanzada, creían más en la tecnología y en los cambios y pensaban muchísimo más que nosotros, que eso les iba a mejorar la vida. Sin embargo, también estaban los escépticos, claro, que casi siempre coincidían con los mayores. Claro, a mí ese debate me interesa mucho, ¿no? Cómo seguimos exactamente igual que hace 2 siglos, o 3, o 7, porque la humanidad me temo que está exactamente donde estaba, por mucho que la tecnología avance,
Y cuando describimos, por ejemplo, pues cómo el matrimonio mayor y conservador y asentado y rico de mi novela, pues por ejemplo, se permite el lujo de decir que él no cree en el teléfono, o sea, Eugene Schifferin lo dice. No cree, no tenga ahí al lado. No tengo teléfono porque no creo en el teléfono, no creo que eso sirva para nada, ni vaya a servir nunca para nada, ¿no? Pues a mí me interesa escribir estas cosas porque en el fondo nos describe muy bien. O sea, este señor no creía en el teléfono, fijaos ya por dónde estamos con los teléfonos, ¿no? Y esclavizados ya absolutamente con lo que el teléfono ha hecho, y es aplicable a lo que nos está pasando. Tal vez nos puede servir de reflexión, ¿no? Ver qué le pasaba a Schifferin con el teléfono, ojo, cómo me estoy tomando yo, de qué manera catastrófica me estoy tomando yo los avances de mi tiempo, ¿no? Creo que es equivalente esa comparación. Claro, pero luego hay un miedo hacia las tecnologías, hacia las técnicas, hacia la que novedad. viene, sí, pero que viene también luego de la clase trabajadora, que tiene miedo a ser sustituida, lógicamente, Sí. que es el gran temor, porque a mí que las máquinas hagan cosas muy inteligentes me parece muy bien, contra que me hagan lo que me da a mí el pan, ¿no? Sí. Ese es el miedo, claro, siempre está ahí. Siempre está ahí y el miedo lo que hace es ser inoperante a nivel de pensamiento, ¿eh? A mí me ha pasado una cosa hace pocos días que me ha servido muchísimo para pensar sobre esto. Yo doy clases en una escuela de arte, en La Massana, y había un chaval súper brillante, que viene a todas las clases, que tiene una curiosidad que le admiro profundamente, ¿no? Porque nosotros vamos perdiendo rasgos de curiosidad y eso es una apertura absoluta. Y el tipo, cuando llega el momento de presentar su ensayo, tenía que hacer un ensayo sobre los conceptos trabajados en clase, lo ha presentado con el ChatGPT, ¿no? Y bueno, eso no cuela ni... Es clarísimo el tipo de descripción, ¿no? Pero no era un chaval que lo estaba haciendo porque le ponía cara y ya está. Que esto simplemente, bueno, pues era eso o copiar cuando copiamos de otros sitios, ¿eh? Entonces, claro, el primer impacto fue, ¡qué desastre!, ¿no? ¿Cómo poder hacer eso? Pero el segundo momento es, voy a hablar con él, ¿no? Le pregunté, ¿pero por qué no lo has escrito tú? Y él dice, yo no lo he hecho por hacer menos trabajo. Yo he pensado los temas, he pensado los conceptos, los he enlazado y los he puesto en la máquina. Entonces yo le dije, bueno, es que la escritura es a planificación, ese mientras es la escritura, ¿no? Y es la edición, ¿no? Los 3 tempos de toda escritura, ¿no? Y decía, bueno, es que el segundo tempo no lo necesito. Claro, yo podría haber dicho, qué escándalo, escandalizarme, ¿no? Qué fuerte. Sería una reacción generacional. Pero me ha obligado durante 3 semanas a darle al coco por qué tiene sentido seguir escribiendo en tiempos de inteligencia artificial. Y el diálogo con este chaval ha sido maravilloso, porque hay un montón de motivos. Pero solo con la defensa inmediata de hay que seguir escribiendo, no lo solucionamos. ¿Por qué tiene sentido? Tiene sentido porque en el mientras pasa cosas, porque en el mientras manchamos, porque nos equivocamos, porque en el error está el inicio del estilo personal, la búsqueda del estilo está en el mientras de la escritura, y eso es fascinante. Y además lo podemos ver en el mientras de muchos artistas, ¿no? Imagínate que Louis Armstrong, el trompetista, pensara, quiero hacer esta melodía con la trompeta y se lo doy a una máquina. Es que tocaba mal, se hacía daño, tocaba mal, su defecto era su estilo. Imagínate que Django Reinhardt, con los dedos que le faltaban, no fuese él quien se equivocaba al tocar, quien tocaba mal. En ese error está la huella del estilo. Y eso es lo que creo que hay que seguir defendiendo, el estilo y el carácter, que muchas veces tiene que ver con el error, con lo que es maculado, que no es limpio. Hay que hacer un poco de defensa de lo que no es limpio. Y cuando hacemos eso, empezamos a invitar a singularidades. El mundo es menos homogéneo. Y creo que desde ahí se puede defender. Pero simplemente desde una posición generacional de qué escándalos, que no quieren hacer nada, no entendemos el vacío de sentido que ellos le ven a la escritura, ¿no? Creo que tenemos que ponernos en su lugar para entender por qué creen que no la necesitan y acompañarlos para que descubran que tiene una personalidad que es ilimitable. Y eso está relacionado con el mundo del trabajo. Los luditas sabían perfectamente que el poder, el problema no era que los telares los sustituyeran. Claro. Es que los telares solo tenían un propietario. El problema era el capitalismo, no la mecanización de la fábrica, ¿no? Y creo que ahí está el quid de la cuestión.
El problema no es que nos quiten el trabajo, es que el trabajo esté más repartido y que no solo hagan trabajos robotizados a la gente obrera, ¿no? Bueno, yo también soy muy relativista con todo esto, pero tal vez no es tan grave que una escritura más automática la pueda hacer una máquina. Quiero decir, no es tan grave que le puedas encargar a ChatGPT que te escriba una carta comercial o que te redacte un trabajo. Tal vez no deberíamos alarmarnos por eso, más allá de que los cambios nos han dado siempre miedo, y hay algo de eso también, ¿no? Del miedo a lo nuevo, de la ignorancia, de me da más pereza tratar de averiguar esto para qué sirve, de la que me da quejarme porque existe, ¿no? Y en realidad la creación, claro, aparte de ese factor falible, que es muy interesante, la creación tiene que ver también con la ruptura de la tradición. Es decir, algo que un algoritmo puede hacer, porque el algoritmo repite lo que ya tantas veces ha visto, leído, asimilado, pues es probable que no nos interese como creación, ¿no? Lo que nos va a interesar es la capacidad de romper lo tantas veces dicho, y eso por ahora no hay ninguna máquina que lo haga, aunque seguramente habrá, pero por ahora no lo hay. Y luego hay otro elemento, que es esa pasión por lo humano, ¿no?, que tenemos. Claro, ¿cuántas veces a la gente que escribimos nos han hecho la pregunta de ¿cuánto has tardado en escribir este libro? A mí esta pregunta siempre me inquieta, porque creo que detrás hay muchas cosas que no se dicen, ¿no? Que en realidad se está preguntando otra cosa, ¿no? En realidad se está preguntando, ¿tú cuánto tiempo has dedicado a hacer esto? Que a mí me parece correcto, admirable, cada uno le ponga el adjetivo que sea. Y también hay algo de el deseo de medirte tú, de medir tus propias capacidades con la de esa persona que tienes delante, ¿no? En realidad la pregunta ¿cuánto has tardado en escribirlo? No solo responde a una curiosidad que todos tenemos, ¿no? Esta persona que ha empleado en hacer esto, en que yo he invertido mi tiempo, sino yo sería capaz de invertir ese tiempo que me va a decir, ¿no? Y eso es profundamente humano. En realidad no nos interesa lo que una máquina puede hacer, ya sabemos que lo hace en segundos. No admiramos esa capacidad de la máquina para hacerlo en segundos. Admiramos a la persona falible, humana, con problemas, que a pesar de todo, pues se dedica a hacer eso, y eso, pues una vez más, no lo puede sustituir, no se puede sustituir por ningún invento, por prodigioso que sea. No sé si muy rápido alguien tiene alguna pregunta, pero tendría que ser rapidilla, que bueno, se nos ha comido el tiempo. Y si no, yo tengo una muy rápida, y es que hablando de utopías, tú ambientas muchas novelas tuyas en el siglo XIX, parece que es tu época preferida. No tiene pinta de ser un gran siglo, pero tú verás. No, depende de en qué planta se naciera, ¿no? Bueno, claro. Yo creo que soy un error cronológico. Yo soy una dama del XIX, pero una dama, de plantas principales. Bien. Y tú, no sé, a los filósofos en qué época os hubiera gustado nacer, no sé, supongo que habrá alguna más rica que otra para lo vuestro. Es una buena pregunta, en un tiempo que no sea cronológico, diría, yo volvería al principio, en un tiempo donde un contemporáneo mío pueda ser Caro, pueda ser tú, pero alguien que no esté entre nosotros también me haga preguntas que me genere estar más vivo, y sin embargo no he coincidido temporalmente. Sí, en un tiempo que no se agote con el tiempo del reloj. Me parece que sería un tiempo apropiado para el pensamiento. Sabes que no ha respondido desde el punto de vista de los humanos, desde el punto de vista de los filósofos a lo mejor sí, pero yo... No, en realidad, en la literatura. Bueno, pues agradeceros a todos, hemos tenido suerte, hemos venido la conga de la fiesta. La siguiente charla tenemos conga, pero nosotros ya no sabemos. Así que